país del que ya hablamos un par de veces, y esta vez con una noticia trágica. Hechos que suelen suceder todo el tiempo en el gran país del norte y que no encuentran explicación más allá de las múltiples aristas que han sido investigadas y analizadas y se analizan de manera cotidiana. Estamos hablando nuevamente de tiroteos masivos a mansalva, random. En este caso estamos hablando de 2 tiroteos, uno en la localidad de El Paso, Texas, esto fue el día 3 de agosto, y otro en Ohio, el día 4 de agosto, con un saldo de 9 muertos en Ohio, 22 fallecidos hasta ahora en El Paso, Texas, ya que hay también 26 personas heridas, muchas de ellas hospitalizadas todavía. Ambos atentados perpetrados por hombres jóvenes, en Ohio 24 años, en El Paso 21 años. Hombres jóvenes sin antecedentes, es decir, lo inesperado, pero que sin embargo ocurre todo el tiempo en Estados Unidos. Y vos hoy más temprano decías lo de la compra de armas. Sí, en Estados Unidos es legal la compra de armas sin ningún motivo, es decir, querés comprar un arma, la comprás, punto final. Pero también, y esto está muy bien trabajado en el documental Bowling for Columbine, también en Canadá, por ejemplo, y sin embargo no pasa lo mismo. No pasa lo mismo, es verdad eso. El presidente Donald Trump ha dicho que los videojuegos tienen mucho que ver con este tipo de violencia. Bueno, la verdad es que creo que ese análisis deja mucho que desear. Muy vago. Pero bueno, más allá de las múltiples aristas, nadie tiene una definición certera de por qué ocurre. Lo que sí es novedad de estos 2 tiroteos es que ha sido la población latina la principal destinataria de estos atentados. De hecho, el tiroteo en El Paso, en Texas, es el mayor atentado contra latinos en la historia moderna de Estados Unidos. ¿Por qué? Es decir, como principal objetivo, ¿no? Estos atentados son calificados como crimen de odio, siempre lo es un atentado en sí, pero ¿de qué hablamos puntualmente cuando hablamos de crimen de odio? De un delito que está motivado total o parcialmente por el prejuicio del agresor. Es decir, por eso la población latina fue la principal destinataria, o por eso podemos aseverar que la población latina fue la principal destinataria de esto, porque, por ejemplo, en El Paso, el primero de los atentados que se cometieron en menos de 24 horas, su protagonista, Patrick Crusius, de 21 años, publicó, se cree que fue él quien lo publicó, todavía no está cerciorado, un comunicado 90 minutos antes del atentado en internet, donde hablaba de la supremacía blanca, de la invasión hispana y de, terminar, ¿no?, con este flagelo de latinos en Estados Unidos. Con lo cual fue dicho con todas las letras. Claro. Pero además, por ejemplo, tenemos un tiroteo en el 2017 en una discoteca de Orlando, fue bastante... tuvo mucha repercusión en su momento, y allí también murieron muchísimos latinos, pero en ese caso fue la comunidad LGBT la principal destinataria. Es decir, por eso hablamos de que acá fue el mayor atentado contra latinos, no solo por una cuestión numérica, sino porque, son en esta ciudad, en El Paso, 8 de cada 10 habitantes son de origen hispano, y justamente de las víctimas fatales de El Paso, 19 eran latinas, 8 de nacionalidad mexicana, el resto con ascendencia latina, porque también pasa mucho esto en Estados Unidos, ¿no? Hay muchísimos estadounidenses, es decir, nacieron en suelo estadounidense, son ciudadanos estadounidenses, y punto final. Pero su ascendencia los coloca en un lugar de ser menospreciados, de alguna manera, por lo que sería la población originaria. Claro. Que si uno se quiere poner muy exquisito, en realidad, ¿cuál es la población originaria, no? Pero, claro. Ahora bien, también otro hecho relevante de odio contra la comunidad latina sucedió en 1982, lo que se llamó la masacre de McDonald's en San Isidro, California, también fronterizo con México. El Paso, en Texas, es fronterizo con México, y allí murieron 19 personas de origen latino. Pero como te decía, esta vez este atentado del 3 de agosto es el mayor atentado en la historia contra latinos, y ocurrió en un Walmart.
en un supermercado Walmart. Ahora bien, ¿qué tiene que ver? Es decir, ¿por qué pasa ahora? Sí. Y nuevamente vamos a las hipótesis y no a una explicación lineal absoluta, pero lo cierto es que en todos los países del mundo el poder, hay una relación que es de ida y vuelta, ¿no? Porque asciende el poder como consecuencia del pueblo, podríamos decir, y a su vez se da la relación de la línea que baja del poder hacia abajo y hacia arriba, y en este caso tenemos a Donald Trump, reconocido hasta el hartazgo por sus expresiones de odio hacia todo tipo de minorías, hacia los inmigrantes, hacia las mujeres, hacia los musulmanes, hacia los negros y demás. Entonces, ¿qué es lo que dicen muchos analistas? Bueno, esto está estrechamente ligado al discurso que baja Trump, quien después de estos 2 atentados condenó públicamente el fanatismo y el supremacismo blanco, pero ya está. Pero es ya tarde, está. es tarde. Ya está, es tarde con las cosas que ha dicho Trump. De hecho, el día miércoles visitó tanto El Paso como Ohio. Pudo ir esta ciudad a los de Ohio, dos lugares. Dayton es la ciudad de Ohio. Pudo ir a los dos lugares. Fue repudiado en uno, ¿no? Pudo ir a los 2 lugares, pero ¿qué pasó? La Casa Blanca no publicó la agenda oficial, entonces se rumoreaba que iba a ir Trump, pero no se sabía exactamente cuál iba a ser ¿Cuándo iba a serlo? Claro. Sí, y cuál iba a ser su recorrido. Entonces, si bien había ya protestas en las calles, mucha gente con carteles y demás, pudo tener un camino más allanado para lo que iba a hacer. Pero no fue una visita, fue ampliamente repudiado, y de hecho, bueno, en El Paso fue al hospital a visitar a las víctimas que continúan allí hospitalizadas, y ni siquiera dejaron pasar a los periodistas acreditados para acompañarlo en la visita. Así que sí, no fue muy exitosa, lógicamente. Tengo algunas cifras de delitos que muestran, por ejemplo, no siempre fue la comunidad latina la principal destinataria de los atentados. En 2015, inmediatamente después de los atentados en París y en San Bernardino, que queda en Estados Unidos, aumentaron un 67% los delitos contra musulmanes. Recordemos el atentado de París en la discoteca, creo que era, sí, en un teatro. Un teatro, ¿no? Sí, con más de 100 víctimas fatales y demás, perpetrado por gente que profesaba el islamismo, que tiene miles de corrientes y que no necesariamente, es decir, esto de ligar una religión a un atentado no, pero bueno, lo cierto es que habían proclamado a la vive antes de abrir fuego. Bueno, después de eso en Estados Unidos se produjo esto, un 67% de aumento de delitos contra musulmanes. Y de hecho en el 2001-2002, después de del atentado a las Torres Gemelas, también fue muy fuerte el odio o los delitos contra personas también del islamismo. Sí. En noviembre del 2016, inmediatamente después de las elecciones que gana Trump, aumentan muchísimo los crímenes contra latinos. Tanto que noviembre del 2016 es el mes con mayor porcentaje de crímenes de odio contra cualquier grupo racial desde el 2002. Desde septiembre del 2002, que en su momento habían sido los musulmanes. El 9 de noviembre, que fue del 2016, que fue el día siguiente a las elecciones, y el 12 de noviembre, entre esos 2 días, se produjeron alrededor de 40 casos de crímenes de odio contra latinos. Recién estaba ganando Trump, pero recordemos que la campaña había sido muy violenta. Sí, claro. Y había sido justamente esto, ¿no? Un discurso que apuntaba justamente al hombre de clase media del interior de Estados Unidos, sobre todo. Eso en su momento se tradujo mucho en el voto. Si vos veías Estados Unidos, eran las costas con un voto demócrata, y hacia adentro, y por supuesto Texas y demás, republicano. Bueno, y justamente, es decir, casualmente, luego de que gana Trump, se producen estos episodios. Y no es menor eso, ¿no? Es como para tenerlo en cuenta, porque lo que significa el discurso de un presidente o de un mandatario, ¿no?
¿Cómo puede cambiar también, cómo puede calar en la sociedad y generar estas cosas que son dañinas? ¿De qué tipo de discursos estamos hablando, Guada? Porque para trasladarlo a lo que sucede acá, por ejemplo, por mencionar a alguien de argentino, puede ser Pichetto. Los discursos de Trump son mucho más fuertes, Sí, claro. apuntan bueno, a los latinos sobre todo. Sí, son... Trump es un personaje más descarado, incluso, que Pichetto. Y además, la proporción, es decir, la inmigración en Estados Unidos es muy grande. Hace unos cuantos años era más que nada mexicanos, en los últimos tiempos empezaron a tomar protagonismo los centroamericanos, y entonces llama la atención que sea tan duro realmente el discurso. Pero sí, por hacer un paralelismo podríamos traerlo hacia acá. Pero no solo, hoy más temprano le decía, quizás acá en Argentina incluso este odio hacia la política, el ñoqui, el militante de izquierda y demás, se notó mucho. Cuando asumió Mauricio Macri hubo muchos episodios de violencia que parecía que estábamos en un viva la pepa y que de golpe muchos militantes populares y demás eran víctimas de cualquiera, de cualquier hijo vecino. Recordemos un tiroteo al local de Nuevo Encuentro, Sí, no sé, sí, 1 o 2 claro. meses después de asumido Mauricio Macri. Con Hay el algo similar fervor, acá. con el fervor del nuevo gobierno, ¿no? Ni hablar. Ahora, es cierto que en Estados Unidos lo que es el supremacismo blanco es algo ya desde siempre, digamos, que no necesariamente va de la mano de Trump, pero sí que con un presidente que da vía libre o rienda suelta a este tipo de pensamientos y a poder decir lo que Lo exacerba, claro. Claro, lo exacerba. Pero el supremacismo blanco en sí es una ideología que entiende que las personas blancas son superiores a otras etnias y que por lo tanto deben dominarlas en todos los aspectos. Y en Estados Unidos el nacimiento se asocia con la caída de los estados de la Confederación en la Guerra de Secesión. Recordemos que estamos hablando de 1860 aproximadamente, y recordemos que es ahí cuando se logra abolir la esclavitud y que justamente las personas de tez negra logran acceder a ciertos derechos que antes no tenían. Desde ese momento, o sea, al día de hoy todavía hay un resabio, bueno, muy fuerte en realidad, no es simplemente un resabio. La población negra al día de hoy es la que más ocupa las cárceles, es la que tiene problemas al momento de conseguir trabajo y demás. Y en los estados del sur esta diferenciación es muy fuerte. Es también alrededor de 1865 que nace el Ku Klux Klan, que todavía existe. Claro. Eso me llamaba mucho la atención. Por supuesto no está en auge todavía, o por lo menos no a Pero viva voz. apoyaron a Trump en las elecciones, sí, yo recuerdo eso. Sí, lo apoyaron a Trump, existe, es decir, no es masivo como fue en otros momentos, pero siguen existiendo. Y no son los únicos supremacistas blancos. También están los nacionalistas blancos, los neonazis, el movimiento alt-right. Es decir, que tenemos un montón de grupos que abiertamente dicen las personas blancas debemos estar a la cabeza en todo. Y no solo las personas blancas, sino también las personas... sino que los enemigos no son solo las personas no blancas, sino también las personas blancas con comportamientos inmorales. Eso es lo que dice al menos ahora el Ku Klux Klan. Ahora bien, leyendo todo esto, encontré unas estadísticas que me parecieron de lo más interesantes. Los asesinatos vinculados al extremismo en Estados Unidos, podemos decirle atentados en general, o bueno, no solo atentados porque por ahí tiene más siempre una característica como de una víctima desconocida. Bueno, asesinatos vinculados al extremismo, el 78% son perpetuados por supremacistas blancos. Prácticamente, sí. Bueno, prácticamente la totalidad. Claro. Un 16% por extremismo antigobierno, como podríamos llamarlo, por cuestiones políticas más partidarias o ideológicas. Un 4% por extremismo incel, y ahora voy a pasar a desarrollar esto porque yo dije, ¿qué es el extremismo incel? ¿Qué es? Y solo un 2% por extremismo islámico. Cualquiera de nosotros, si te dicen extremista
Sí. En Estados Unidos, lo primero que pensamos, porque así nos setearon la cabeza Lo asocian. los medios y Las películas y las series y demás, es, lamentablemente, sí, uno se imagina a la persona de religión islámica perpetuando un atentado. musulmán. Digamos, da vergüenza asumirlo, pero es lo que nos han impuesto en la cabeza. Un 2% Ujú. están protagonizados por extremismo islámico. ¿Qué es el extremismo incel? A ver. Para, a ver. y acá ya vemos que en la sociedad estadounidense pasan cosas, dirían los A ingleses. ver, Pasan diría cosas. Mau. Se llaman a sí mismos, A además, ver. incel, no sé de dónde viene la palabra, eso te la debo para volver a... Son hombres célibes involuntariamente y culpan a las mujeres por eso. Es decir, básicamente son hombres que no tienen sexo y están muy enojados con las mujeres por esta cuestión, y están muy enojados también con los hombres que entran dentro de cierto estereotipo lindo, por así decirlo, Sí. o atractivo tradicionalmente, Hegemónico. a las que las mujeres le dan bola, para decirlo de manera coloquial. A estas mujeres las llaman Stacy, y para los hombres también tienen un nombre que no puedo recordar ahora, Ah, mira. Stacy, que como una muñeca. como la muñeca de los Simpsons, Claro. tipo Stacy Malibu, las Stacys y los, no me acuerdo, era algo como que les diga Dutch, no sé, bueno, debería buscarlo. La cuestión es que no es más allá de lo jocoso, no, es muy tremendo. El 4% de los asesinatos vinculados al extremismo son perpetuados por los incel. Claro. Son un movimiento. Mirá Son vos, hombres que no producen- tienen sexo. que no tienen sexo porque no les dan bola. Claro, digamos. claro. Y que... Y que se sienten mal por eso y se dicen, sienten vamos a mal, matar. Están embanderados. No puedo Son, creer. son Están heterosexuales. embanderados. Sí, Bueno, bastante sí. no O sea, sé. querrían tener sexo, pero no entran dentro de Pero los no le dan cánones. bola y se enojan. Y se enojan, pero son... Tremendo. O sea, No, pasan cosas. no, no, ¿verdad? o sea, cuando busqué que era esto de Cell y encontré manifiesto, ¿viste? Y vamos a terminar con todas las Stacys y vamos, o sea, realmente un machismo explícito y... Sí. Pero no solo explícito, sino organizado. Incel, ¿sabes de dónde es? De la abreviatura de las palabras del inglés involuntary celibate. Claro. O sea, celibato involuntario. Claro. Es como decir, no lo elijo, Sí. pero lo soy. ¡Carajo! Bueno, Es fuerte, no me hace lo mismo. Bueno, la cuestión es que eso casi dato de color, pero muy, muy tremendo realmente. Y, sí, sí, sí. bueno, no, y que una, es- una misoginia así impresionante. Por fuera de todo esto, bueno, lo cierto es eso, ¿no? Cómo un mandatario y sus discursos, tanto en Estados Unidos como en otra parte del mundo, cómo puede ese discurso ir repercutiendo hacia abajo. Creo que es algo que en general va siendo como invisible y sin embargo estalla en distintos claro, en claro, distintos claro, lugares. claro. Mira, en lo que va del 2019, esto igual es dato general, ya hubo 250 ataques múltiples en Estados Unidos con armas de fuego. Muchas de las víctimas fatales fueron latinas. Ujú. Y, como decía, hoy el tema de la inmigración es la principal preocupación en términos generales en la sociedad estadounidense y el principal tema a la hora de la elección, Ujú. de cualquier tipo de elección. Claro. Hace un par de años era justamente el tema religioso, ¿no? Desde los musulmanes y sobre todo los musulmanes en la mira después de lo que había sido el atentado a las Torres Gemelas. Así que bueno, vamos a ver si a Trump realmente le interesa revertir esto. Condenó estos dos atentados, pero enseguida corrió el foco. Ya es tarde. Porque bueno, los videojuegos Claro. y los No. y la verdad es que no es una explicación válida. De todas maneras, el tema de los atentados en Estados Unidos es muy interesante y sin mucha explicación. Yo recomiendo la película Elephant, que ya es Ajá, debe ser del sí, creo que había 2002, me escuchado, parece que es una película en realidad que trabaja justamente lo inexplicable. Ujú. Ahonda un poco en los videojuegos, ahonda un poco en la compra de armas, pero en realidad lo que te deja es esa sensación de puede pasar en cualquier momento y no sabemos Claro. por qué. Pero sí,
Esto tiene que ver, no sé cuál es tu impresión, pero tiene que ver con una sociedad, entre comillas, que tiene enfermedades, en ese sentido, digo, porque solamente haber relevado esto, lo de este grupo Incel, pero también los otros muchachos que dijeron, bueno, vamos a matar latinos, porque... No, evidentemente, ¿no? además, Pero por digo, ejemplo, Patrick son Crucius. enfermedades psíquicas. Sí, un poco además esto de, bueno, en este caso por lo menos, quien perpetró el atentado en El Paso, en Texas, esta cosa de medio de superhéroe, voy a salvar al resto de la sociedad, claro, porque lo cierto es que ahora podría estar enfrentándose a pena de muerte. En este momento Patrick Crucius está preso a la espera del juicio, pero está acusado de homicidio en primer grado, y eso en Texas tiene la pena de muerte. Y claro. Probablemente lo sabía. Es decir... ¿qué hay detrás de todo esto? Pero bueno, sí, insistimos, cuando desde arriba, desde el poder, se bajan discursos peligrosos, bueno, pasan cosas como esta. No me quería olvidar, porque Dale, lo tenemos, que quien habló fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Sí. y me llamó un poco la atención, un poco la tibieza, por así decirlo. Vamos a escucharlo. Mucho estos hechos. Esto pues es producto de la descomposición de los problemas que tienen ciertas personas. No es un asunto generalizado. Repito, puede que esté equivocado, pero El Paso, Texas es de los sitios, de las ciudades más tranquilas de Estados Unidos, con menos incidencia delictiva. Por eso es hasta raro, lo veo un asunto extraño, pero en fin, así suceden las cosas. De nuevo, mis condolencias a familiares, amigos de las víctimas, y nuestro apoyo, nuestra solidaridad al pueblo estadounidense, al gobierno de Estados Unidos, y vamos a darle toda la atención. Sí. Fue tibio, y además expresó su solidaridad con el gobierno de Estados Unidos. Porque, bueno, con el pueblo, pero con el gobierno, a mí me llamó mucho la atención, más allá de lo diplomático, ¿no? No digo que salga el presidente del país vecino a prender fuego, pero raro, llamativo. Llamativo, sí, es verdad. Yo pensé que iba a tener un discurso más encendido. Además, acababa de enterarse, de hecho estaba haciendo una visita oficial a un hospital, lo filman en el momento, y una calma y un saludo al gobierno. Bueno, cosas. Veremos. Bueno, hasta ahí llegamos, Guada. Bueno, muy interesante, ¿eh? Viste que siempre se aprende algo nuevo, ¿eh? ¿Ya aprendieron? Bueno, ya sepan algunos por qué se denominan incel, ¿eh? Sepan bien, ¿eh? Y tengan cuidado. Bueno.